¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy hablando de pobreza. Bueno, y tenemos que hablar de pobreza porque hoy la ministra Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, ha presentado un informe en el que pretende hacernos ver, hacernos creer a todos los españoles que estamos en quizá la mejor de las situaciones posibles, en un país en el que no solo la riqueza es la norma, sino que la pobreza está en retroceso. Y uno dice, pero vamos a ver, si hemos estado publicando hace menos de un mes el informe de miseria del Instituto Juan de Mariana, si resulta que los informes de Eurostat y de la OCDE sitúan a España como uno de los países desarrollados donde hay más personas en riesgo de pobreza o exclusión social, si somos uno de los países donde los niños, la pobreza infantil tiene una peor situación. ¿Cómo es posible que, si esta es la realidad, ahora resulta que el gobierno nos intente convencer mediante un informe espectacular de una organización sin ánimo de lucro diciendo que España es el país donde más retrocede la pobreza de toda la Unión Europea? Vamos a repasar algunas de las headlines de este informe que nos ha presentado en el día de hoy la señora Elma Saiz. Dice que la acción protectora del gobierno logra reducir en más de la mitad la tasa de pobreza, la menor de los últimos 10 años. Otra de las conclusiones que tiene el informe es que sin la ayuda del Estado, en España la tasa de pobreza se situaría en el 42,6% y no en el 20%. Estaría mejor que que se hubiera preguntado el gobierno cómo estaría la tasa de pobreza en España si no nos hubieran subido los impuestos en términos absolutos, el país al que más cuyos ciudadanos han sufrido las mayores subidas de impuestos de toda la Unión Europea, España. Es decir, que gracias a la acción del gobierno la tasa de pobreza, en lugar de ser del 42%, es del 20%. La pregunta sería, señora Elma Saiz, si durante los últimos 5 años, en lugar de acribillarnos a impuestos, esos 115.000 millones de euros de más en impuestos que nos han cobrado durante los últimos 5 años estuvieran en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas, a lo mejor esa tasa de pobreza era menor a la del 20%. El tiro en el aire de este informe es que las acciones del gobierno han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza. Digo tiro en el aire o tiro al aire porque ¿quién nos dice que son 10,8 y no 10,7? ¿Y por qué la acción del gobierno ha evitado esto? Cuando la acción del gobierno lo que ha producido durante los últimos 5 años ha sido un incremento de los índices de pobreza en España sin precedentes. Entre otras cosas, reduciendo el poder adquisitivo de los españoles en conjunto en su mayor porcentaje de la historia reciente. Y lo que nos quiere decir el gobierno es que no, que está reduciendo la pobreza gracias a la acción de pues todos las ayudas, las paguitas que tiene el gobierno. A ver, más cosas que dice este informe. El ingreso mínimo vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. El ingreso mínimo vital ha supuesto en los últimos años unos 10.000 millones de euros. Si el supuesto ingreso mínimo vital de 10.000 millones de euros ha supuesto una reducción de la pobreza severa, ¿qué no hubiera sido contar con esos 115.000 millones que nos han quitado antes? Es que estamos en el discurso perverso, es que el gobierno nos ha quitado de más 115.000 millones, no 115.000 millones en total. El exceso de recaudación por las subidas de impuestos ha supuesto 115.000 millones de euros. Y se felicita al gobierno porque gracias a que nos ha dado de esos 115.000, 10.000 millones en el ingreso mínimo vital que hemos evitado la pobreza. Vamos a ver luego, con ayuda de Rubén Folguera, las cifras reales. Las cifras que dibujan la España de verdad, donde nos han metido el gobierno de Sánchez y compañía. Los informes reales, no los que paga el propio gobierno, porque vamos a ver también quién financia ese informe del Ministerio de Derechos Sociales, o el que ha anunciado en este caso el Ministerio de Seguridad Social, la señora Elma Saiz. Pero nos quieren tomar el pelo. Que las cifras están ahí.
que ustedes que nos escuchan, incluso aquellos a los que no les gusta escuchar esto que les digo, saben perfectamente que hoy pueden comprar con el mismo dinero mucho menos de lo que podían comprar con ese dinero hace 5 años. Que cuentan con muchos menos recursos, que les cuesta mucho más llegar a final de mes. Que incluso hay gente que puede trabajar en España, y son muchos, y están todavía en riesgo de pobreza y exclusión social, incluso teniendo trabajo. Cuando entre el paro real o el paro reconocido por parte del Ministerio y el paro no reconocido por parte del Ministerio estamos por encima de los 3,5 millones de parados. Tenemos una tasa de paro insoportable para un país desarrollado por encima del 11%. Y nos quiere decir el gobierno que lo que está haciendo es reduciendo la pobreza en España, si está presumiendo el Ejecutivo de que el ingreso, el salario mínimo interprofesional es el que permite entrar en la clase media en España. Eso sería una vergüenza dicha en cualquier un país desarrollado que aspire a tener cotas de desarrollo y de prosperidad para sus ciudadanos. Es que de verdad, uno se acerca a las cifras y dice, pero ¿en qué país vive esta gente? Es más, ¿quién se puede creer las mentiras que nos está contando el gobierno? Bueno, pues para que no quede, ahora enseguida les vamos a contar todos los datos, pero déjenme primero que les demos un buen aperitivo con ayuda de Beatriz García y la portada de Libre Mercado. Y estamos ya con la portada, todos los temas de actualidad que nos ofrece Libre Mercado. A esta hora hablamos con jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis Fernando. Oye, ¿qué asunto es el que está mandando ahora mismo dentro de la portada de Libre Mercado? Pues un informe tuyo. Que vamos con el Banco de España, sí, el Banco de España de Escrivá, que ya tiene su informe, el primer informe con Escrivá al frente sobre vivienda, el mercado de la vivienda, y bueno, pues se dulcifica un poquito el efecto de las políticas del gobierno sobre este sector. Y se dulcifica en una parte y se olvida por completo en otra. Uy, porque recordando el informe, el último informe, análisis exhaustivo del Banco de España con Decos al frente del pasado mes de abril, el Banco de España dedicaba una parte muy importante de ese documento a los efectos de la desprotección del propietario. O sea, cómo las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que así lo decía el Banco de España, que decía que dificultaban los desahucios, que obligaban a los propietarios a ampliar más el periodo de contrato del alquiler y un montón de cosas más, ponían al propietario en desventaja, y el Banco de España decía claramente, y esto disminuye la oferta. Correcto. Pues en este informe no se habla de inseguridad jurídica, que sí hablaba el Banco de España. Incluso decía, hay que fomentar el negocio de los seguros de impago. La prima de riesgo sube en el caso del propietario por este tipo de políticas y por proteger al llamado inquilino vulnerable. Y ahora pues el Banco de España con Escrivá de esto no habla, sí que da motivos, dice, menos mal que lo dice, la liberalización del suelo o la falta de suelo disponible es una de las causas que están disminuyendo la oferta de vivienda. Habla también de cambios a nuevos modelos de alquileres y demás, pero el propietario, que ahora mismo la izquierda está demonizando, por otro lado, porque hay una campaña clara para demonizar al casero, se le olvidó al organismo de Escrivá. Qué raro, ¿no? Mira que nos preguntábamos si el señor Escrivá iba a ser el verso aparentemente libre que fue en la IREF, sobre todo al principio, o si se iba a deber a quien le había colocado en el cargo, es decir, al gobierno. Y yo creo que aquí tenemos una pista muy evidente. Y te tengo que felicitar, Beatriz, porque eres la única de la prensa especializada, al menos a la que me he podido asomar yo en el día de hoy, que hace esa lectura y ese análisis muy pormenorizado, buscando esa parte concreta del informe de abril respecto a lo que se ha publicado ahora, porque en la mayoría de los medios a los que me he podido acercar, Expansión, El Economista, 5 días, que son los que miramos todos los días en el programa de Federico a primera hora de la mañana, en todos ellos se reflejaba esa parte que decías tú, menos mal, que dice que el intervencionismo es malo, sí, y demás. Es como que
daban a entender que Escrivá estaba echándole la bronca al gobierno, pero no entraban en este asunto que es el principal. Pues sí. Bueno, tenemos más cosas en Libre Mercado también. Venga. Sobre el tema del alquiler. Bueno, nos lo cuenta. Estoy leyendo más sindicatos de inquilinos. Más sindicatos. Es que hay competencia. Tenemos ya el de Valeria Racú, que es la que se ha hecho famosa. Si empiezan a competir, a lo mejor descubren el mercado. Dios mío. Ojalá, pero es que compiten a peor. A ver quién es el más radical. Y hay uno, bueno, Sandra ha recopilado unos cuantos, pero a mí este es el que más me aterroriza, que es el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, que ya habla directamente de expropiarla. O sea, se solucionaría el problema de precios se solucionaría ya directamente expropiando la vivienda vacía y la vivienda turística. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Claro. En manos del Estado mejor que en las manos privadas. Así la oferta iba a desaparecer directamente. En definitiva, Bea, es curioso en este caso de la vivienda, ayer lo comentábamos en el programa, cómo todas las medidas, todas las políticas, todo el mainstream que están generando desde el gobierno va a reducir cada vez más la oferta y a tratar de disparar todavía más la demanda. Es decir, vamos a ir a peor. O sea, todo lo que están haciendo conduce a que los precios sigan disparándose al alza y cada vez sea más difícil conseguir una vivienda en España. Sí, vamos a por los 2.000 euros de media del alquiler en España. Ya hemos pasado los 1.000, vamos a por los 2.000. Luego dirán que los ricos son los propietarios. El rico es el que puede pagar esos 2.000 euros para alquilar una casa. Y tanto. Beatriz García, muchísimas gracias. Oye, perdona, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues una noticia de Diego. Los planes de Sánchez condenan a España a incumplir la regla de deuda y la eurozona hasta 2055, de deuda de la eurozona. O sea que... En 2055 cumpliremos. ¿Te acuerdas de la España de Sánchez de 2030 y demás? Pues en 2055 igual ajustamos las cuentas. Pero si aquí atamos los perros con longaniza, Beatriz. ¿No has escuchado al presidente del gobierno que esto va como una moto? Por desgracia le escucho, sí. Tremendo, pues estaremos muy pendientes. Bea, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues arrancábamos el programa hablando de un informe que se ha presentado, hace unos minutos, podríamos decir, en el Ministerio de Seguridad Social. Lo ha hecho la ministra Elma Saiz, muy ufana, muy contenta. Además lo ha anunciado. Quieren desviar la atención y lo quieren hacer mediante supuestos datos, supuestos informes en donde se hable de lo que ellos quieren que se hable. Y lo que ha dicho la señora Elma Saiz es que quiere estar hablando durante una semana de la pobreza en España, pero no de la pobreza real y de los datos reales, no. De cómo la acción del gobierno, del señor Sánchez y compañía, está logrando reducir las tasas de pobreza en España. O sea, mientras nos empobrecen a todos por encima de la media de la Unión Europea, no, nos quieren convencer de que lo que están haciendo es luchar contra la pobreza. Vamos con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recordar primero qué informe es, dónde lo podemos encontrar para todos aquellos que quieran echarle un vistazo, las principales ideas que se desgranan en ese informe. Creo que has encontrado quién paga este informe. Y luego ya nos vamos a ir a ver, vamos a ver el trampantojo, el espejo en el que se quiere mirar el gobierno y luego la realidad de lo que sucede en España. Sí, mira, es un informe publicado por la Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros de la Unión Europea. Un nombre muy rimbombante. Pero lo importante... Ese no ahorra en acrónimos. No, para nada. Bueno, sí, ese EAPN o algo así, pero para que la gente lo sitúe. Y si uno consulta lo que es el informe como tal, en la segunda página, después de la portada, abajo en chiquitito pone: esta publicación ha recibido el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Y quién lo dirige? Pues Pablo Bustinduy, que es un declarado admirador de Castro, que cuando falleció el dictador, pues hizo un vídeo en Twitter y demás y se mostró ahí muy afligido el pobre, porque claro, era un día histórico. Bustinduy, que es... mira, ahora dudo, no sé si es del Team Yolanda. Creo que sí. Es del Team Yolanda. Viene de la parte de Sumar, más radical, sí. No es de la parte de Podemos, es de la parte más de Sumar. Yo diría que es de la parte de Sumar. Pero si no recuerdo mal, y esto hay que cogerlo con pinzas, tenía alguna relación con Errejón, creo, en el pasado, si no me equivoco. Bueno, Errejón, que era el que decía que en Venezuela no había problemas porque tenían 3 comidas diarias y que hacían cola en los supermercados la gente porque les gustaba socializar. Entre otras cosas, sí. Me están apuntando nuestros compañeros que Bustinduy es de la parte de Podemos. Ah, vale. Pues
Bueno, pues me da igual. Pues de Podemos. Podemos, con el señor Pablo Iglesias, evidentemente, y con su compañero Monedero, que es el que ha estado dando botes con Maduro en la campaña electoral, que ha robado las elecciones en Venezuela. Bueno, Bustinduy es el que financia un informe que dice ¿qué? Pues dice que la acción protectora del gobierno, fíjate en qué términos hablan de sí mismos, logra reducir en más de la mitad la tasa de pobreza. Y dicen que es la menor de los últimos 10 años. Y en concreto sitúan que, como bien decías anteriormente, el 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza y o exclusión social. Es decir, que esto hay que cogerlo igual que la tasa del paro. Sí, se reduce, pero fíjate qué cantidad. 26,5% de la población española. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la media de la Unión Europea, que esto no se haya publicado en muchos sitios, vemos que la media de la Unión Europea fue del 21,4% de esta tasa. Por tanto, que nos situamos en un nivel mucho peor que el de la Unión Europea, por supuesto. Y luego también cabe señalar... Pero vamos a esas conclusiones abracadabrantes de este informe. Sí, la conclusión más... Cojan lápiz y papel y vayan anotando cifras y haciendo líneas entre unas y otras, ya verán. Dice el informe que si las familias españolas solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%. Y citan unas declaraciones de la ministra Elma Saiz en las que dice literalmente que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia, tanto en prestaciones como en fomento del empleo e ingresos directos a las familias, han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza. Eso es lo que tenemos que agradecerles. Me lo preguntaba Rubén yo en el editorial, en la presentación del programa. Si uno coge el exceso de recaudación que lleva este gobierno implícito con sus más de 70 subidas de impuestos, con su no deflactación de la tarifa del IRPF, con sus subidas de cotizaciones sociales, ha sido un exceso de recaudación situado en 115.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra, 115.000 millones de euros. Claro, uno dice, hombre, pues si a lo mejor, señora Elma Saiz, a lo mejor se me ocurre que si usted no le hubiera robado 115.000 millones de euros más a los españoles durante los últimos 5 años, si esos 115.000 millones que han robado de más estuvieran en el bolsillo de los españoles y de las empresas, hubieran sido 115.000 millones de euros más que hubieran podido ir a invertir, a consumo, a poder desarrollar una actividad económica, a emprender, a poder generar riqueza y a lo mejor a reducir esa brecha de pobreza. Cuando lo que han hecho ustedes, gracias a ese expolio de 115.000 millones y sus políticas expansivas en gasto público, ha sido alimentar una inflación que ha empobrecido a la gente, colocar a las empresas y a las familias en una situación de extrema necesidad y precarizar el trabajo de una manera notable. Con lo cual, a lo mejor, y solo a lo mejor, si ustedes hubieran quitado sus sucias manos del mercado de trabajo tal y como lo han hecho, si ustedes hubieran quitado las manos del bolsillo de los españoles, a lo mejor y solo a lo mejor esa tasa de pobreza no es que estuviera en el 26, es que estaría muy por debajo. Eso es. Pero claro, aquí la cuestión es, también muchas veces es ver la metodología del estudio, porque la tasa AROPE lo que refleja es la tasa de la población, digamos, que se encuentra en riesgo de pobreza y o exclusión social, ¿vale? Pero si luego cruzamos estos datos con otros estudios, vemos que desde que gobierna Sánchez los indicadores dejan mucho que desear. Primero, poder adquisitivo. Es cierto que en el año 2023, por la contención de la inflación, digamos que es cierto que los salarios han recuperado cierto poder adquisitivo. Pero si comparamos el poder adquisitivo que había en 2019 y el de 2024, tenemos la conclusión de que es menor. Es decir, que hemos perdido poder adquisitivo con respecto a cuando comenzó a gobernar Pedro Sánchez. Y en concreto, los sueldos reales del primer trimestre de 2024 son un 2,5 inferiores que los del cuarto trimestre de 2019. Y por el contrario, porque alguien podrá decir, no, esto es una cuestión coyuntural, que... Debido a la inflación, que tiene mucho que ver con la esta pandemia ha caída afectado de a los todo el sueldos mundo, reales. es una crisis mundial. No, porque por el contrario, y esto es una conclusión o una matización de la OCDE, casi la mitad de los 38 países miembros del club, digamos, de los más avanzados del mundo, incluidos también Portugal y Francia, con los que nos solemos comparar, han recuperado con éxito, dice, los niveles salariales reales que tenían antes de la pandemia.
o incluso los han superado. Sí, eso es. En el caso de Irlanda los ha superado, pero vamos, es que Sí, con creces. el caso de Irlanda, la renta per cápita subió un 20% el año de la pandemia, cuando aquí cayó un 17%. O sea, es que es tremendo. Parece que nos ha caído todos los males son de casualidad. Y las cosas que funcionan son... Pero Sí. es que no funciona ninguna. ¿No tendrá algo que ver, como decía Federico, con la maldición de Franco Camon? Oye, pues a lo mejor. Brecha de renta per cápita, Sí. Rubén. Hablabas de renta per cápita, pues fíjate, en 2015 la brecha de renta per cápita entre España y la Unión Europea se situaba en el 91,1. Es decir, que la renta per cápita española estaba muy, muy cerca de la Unión Europea. Pues esta brecha... Teniendo la media de la Unión Europea era 100. Sí, Si claro, la media claro, de la sí, Unión la Europea base es es 100 100, por y la supuesto. España es un 91,1%, es que se acerca, Sí. está por debajo de la media de la Unión Europea, pero se va acercando. Claro, ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos últimos 5 años? Eso es, pues mira, si en ese momento la brecha era de 8,9 puntos, ahora se incrementa casi en el doble, porque la brecha en 2022 fue de 98,8%. Es decir, que estamos todavía más alejados del centro de la media de la Unión Europea. Ujú, eso es. Y como bien decías antes, pues a todo esto hay que añadirle la cuestión de los impuestos, porque el saqueo fiscal ha sido claro, ha subido los impuestos, lo que ellos llaman ajustes, en 70 ocasiones o más. Este superávit, podemos decir, ha sido de 115.000 millones. Y lo que nos queda, por cierto, porque ya se sabe que el gobierno prepara o quiere hacer nuevas subidas de impuestos con las que espera recaudar unos 60.000 millones adicionales a todo esto. Y bueno, si nos vamos a otros indicadores, por ejemplo, como el índice de miseria del Juan de Mariana, de julio del 24, vemos que mientras que el promedio de la Unión Europea fue de 8,8 puntos en este índice, el de España fue de 14,4 y por tanto era un 60% superior al de la Unión Europea. El índice de miseria, que es el que pone en relación el poder adquisitivo de los españoles con respecto al Producto Interior Bruto y la inflación. Entonces, ese promedio hace que en España esos 14,4 puntos coloquen a nuestro país como el país con el índice de miseria más alto de la Unión Europea, un 60% mayor que la media de la Unión Europea, que el promedio. Esto lo digo porque si lo que nos está queriendo vender el Ejecutivo con este tipo de informes que pagan del bolsillo de todos los españoles, hay que recordarlo, los ministerios, para decirnos que lo que están haciendo ellos, gracias a ellos, hay cada vez menos pobres en España, yo diría que todos estos datos avalan todo lo contrario. Pero no hemos terminado, porque tenemos más informes. Vale, antes de eso, hacer una pequeña aclaración. No sé si se ha entendido bien. Cuando decía lo de la brecha, en el 2022... La brecha salarial la hemos explicado mal. Sí, no digo, era del 88,8 en 2022, frente al 91,1 de 2015. Es decir, que esa brecha se agranda, no se reduce. Eso es. Que antes no lo he explicado bien. Correcto. Vamos a explicarlo de nuevo. Para ver la brecha tendríamos que estar todos cerca del 100. En 2015 estamos en el 91, estábamos por debajo de la media de la Unión Europea. Si entendemos como media 100, nosotros estábamos en el 91, estábamos cerca pero por debajo. Ahora estamos en el 88. Es decir, hemos ampliado esa brecha. Es decir, los salarios en España se alejan cada vez más de la media de la Unión Europea. Sí, por decirlo claramente, la brecha ha aumentado unos 3 puntos básicos. Y luego, pues por terminar con la cuestión de la pobreza, si nos vamos a un informe recientemente publicado hace unos días por Oxfam, que no es un think tank ultraliberal, anarcocapitalista ni nada de estas cosas, no es nada peligroso para el gobierno, nos dice que casi 3 millones de trabajadores en España se sitúan en una situación de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 de cada 10 personas que trabajaban no llegaban a fin de mes con el sueldo, sino que se situaban en una posición de pobreza, de números rojos, como dices, y bueno, pues tenían que tirar, pues supongo que o de ayudas o algún otro tipo de deuda o de ingreso que pueda sustentar su nivel de vida. Pero esto es realmente dramático. Y luego, si nos vamos a la pobreza en menores de edad, lo que dice Oxfam es que, concretamente, en España en estos momentos hay 2,3 millones de menores de 18 años que se encuentran en situación de pobreza. En concreto, el 28,9% de los menores de 18 años. Tremendo. Los datos que nos ofrece son datos que conocíamos, son datos que se han publicado, que se han ido pudiendo leer y entender y subrayar, si ustedes quieren, en Libre Mercado, en Libertad Digital. Hemos dado buena cuenta de ellos durante estos últimos meses,
pero hemos creído conveniente recordar, traer aquí, no por hacernos sangre, no por decir que somos el peor país del mundo, al revés, somos un país que tiene unas potencialidades enormes y si se tomaran las decisiones correctas, pues seríamos prácticamente la Florida de Europa, como nos han querido llamar en muchas ocasiones. Pero lejos de tomar ese tipo de decisiones se han tomado otras. Y estas otras decisiones lo que han hecho ha sido que en lugar de ser un país en el que florece la inversión y en el que la prosperidad pues corre por las calles de nuestras ciudades, sucede todo lo contrario. Y lo que nos quieren convencer ahora es que esto no es así y que todo lo que yo les estoy contando en el día de hoy con ayuda de Rubén Folguera, con ayuda de todos mis compañeros, es mentira, es bulo y es fango, como le gusta decir al gobierno. Bueno, pues mentira, señora ministra, es su informe. Ese informe no refleja la realidad de lo que sucede en nuestro país. Ese informe no refleja la realidad de los efectos que están teniendo las políticas españolas, de su gobierno. Políticas como las que tiene en materia de vivienda, como hemos comentado antes, que lo que está es condenando a una parte importantísima de la población a no poder acceder a una vivienda en alquiler, ni tampoco en compra. Eso es generar pobreza, eso es generar miseria, eso es generar riesgo de exclusión. Y no todo lo contrario, que es lo que usted quiere decirnos en ese informe. Pero ¿qué les parece si hablamos de esto y de muchos más asuntos con nuestro experto de cabecera del día de hoy, que no es otro que mi amigo, el profesor de la Universidad Francisco Marroquín y director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Hespérides, Eduardo Fernández Luiña. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Luis Fernando? Todo bien, hombre, aquí estamos. Preocupados por este tipo de documentos, ¿no?, que aparecen públicamente desde el gobierno. Es que es impresionante, Eduardo. Mira, yo le decía, y permítanme la ordinariez, decía con Rubén mientras preparábamos el programa, digo, es que es increíble que nos quieran convencer de estas cosas. Cuando tenemos las cifras delante, cuando sabemos la realidad que atraviesa nuestro país, yo le decía a Rubén, digo, es que nos mean encima y encima nos quieren hacer creer que está lloviendo. Y es que es así, claro. O sea, nos están diciendo lo contrario de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que están haciendo sus propias políticas, ¿no? Sí, y además contradiciendo pues a instituciones muy diversas, ¿eh? Ahora entrando, citabais el informe de Oxfam, pero bueno, en su momento la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE, pues también señaló la preocupante situación de pobreza y exclusión social en la España de hoy, concretamente no en la de 2024, el informe hacía referencia a 2023, y el Juan de Mariana también ha publicado un informe en ese sentido. 3 instituciones completamente diferentes que coinciden en los datos, porque evidentemente la realidad es la que es, ¿no? Y es que a día de hoy, pues en España hay un aumento del riesgo de pobreza y también de exclusión social, y no precisamente por culpa del libre mercado y por culpa del liberalismo, sino por todo lo contrario, por trabas, por estatismo y por políticas que se han demostrado en infinidad de países que no consiguen los objetivos que se proponen, y aquí pues se sigue y se sigue y se sigue, y encima luego se construyen narrativas para intentar engañar a la gente. Ese es el problema que estamos viviendo, que nos toca vivir y que está erosionando profundamente nuestro sistema institucional. Luego, además, con argumentos peregrinos, porque es que no se pueden llamar de otra manera. Resulta, Eduardo, que una de las cosas que dice el informe es que el ingreso mínimo vital, que es esa paga que tiene ya aquel que no puede acceder a ninguna otra ayuda, ha conseguido sacar de la pobreza, pero si con esa ayuda no puedes llegar a fin de mes ni queriendo. Y resulta que claro, es una ayuda que ha supuesto 10.000 millones de euros, algo más de 10.000 millones de euros, pero es que el exceso de recaudación que llevamos en 5 años son 115.000. Que digo yo, hombre, no nos metas la mano en el bolsillo 115.000 para luego dar 10.000 para decir que has reducido la pobreza. Joder, deja ese dinero en manos del tejido productivo, ya verás cómo no llegamos ni al 20% de pobres. Claro, obviamente la medida en sí mismo es un problema, ¿no? Pero es que encima los que defienden la medida han sido súper críticos con el gobierno. O sea, es que encima, a pesar de haber defendido la medida está mal.
y se ha notado en infinidad de indicadores. Baja tasa de cobertura inicial, obviamente el trámite burocrático era excesivamente complejo, de hecho hablamos de un pantano burocrático, la administración sufría retardos en la resolución de solicitudes, o sea, es que al final fue poner esa medida como ejemplo de instrumento institucional para resolver el problema. Bueno, es básicamente faltar a la verdad. Y además con problemas que ya no afectan solo al gobierno, porque bueno, en esa medida también hubo evidentes problemas de coordinación, por ejemplo, con los gobiernos autonómicos, ¿no? En definitiva, aquí de lo que hablamos es de, pues eso, un gobierno que se está escondiendo, un gobierno que por motivos de la Semana de la Pobreza, porque todo es marketing, en definitiva, intenta introducir una narrativa de que el país avanza y que está luchando contra la pobreza, y la realidad es la que es. La realidad es la que habéis comentado. La realidad es que a día de hoy España, desafortunadamente además, porque el español promedio, pues bien lo sabemos, es una persona trabajadora y comprometida con aquello que le gusta y le apasiona, pues España se ha colocado como el país con mayor miseria económica de la Unión Europea, que es una cosa dramática, superando la media europea de 9,5 puntos en un 60%, que se dice pronto, ¿no? Y esto es lo que en su momento investigó y publicó el Juan de Mariana. Y también decíais, ¿no?, cuando salen estos informes y estos estudios que lo que pretenden es diagnosticar la realidad, presentar una fotografía de lo que hay, pues claro, la maquinaria empieza a decir que son bulos, que son armas arrojadizas así de política, y claro, estamos en ese combate, que es un combate desafortunadamente de narrativas, y la realidad es la que es. La realidad es que nos encontramos en una situación difícil y que hay que tomar medidas en el corto y medio plazo para revertir el rumbo por el que transita la nación. Pero es que es con todo, Eduardo, comparto contigo el análisis respecto a la narrativa, porque lo hacen con absolutamente todo. Es decir, resulta que tenemos un PIB dopado por un gasto público extraordinariamente disparado, y resulta que además con ayuda de correcciones estadísticas de un INE al que le hemos cambiado al presidente para que diga lo que nos gusta que diga, ¿no? Y resulta que gracias a eso consigue un mayor margen de endeudamiento, o es lo que solicita a la hora de pedir el permiso de los límites de gasto a la Unión Europea. Por otro lado, no, en España tenemos el récord de crecimiento, pero ¿récord de qué? ¿Récord de qué? Si estamos a la cola de la Unión Europea en renta per cápita, si estamos a la cola de la Unión Europea en PIB per cápita, salarios reales, estamos a la cola de Europa y de la OCDE en salarios reales. Paro, estamos campeones de paro en la OCDE y en la Unión Europea. Y no, España crea más puestos de trabajo, pero si, no me acuerdo cuál era el ratio, si 1 de cada 4 o 1 de cada 3 parados de la Unión Europea es español. 1 de cada 4. Uno de cada 4 parados de la Unión Europea es español. Y nos están queriendo decir un día y otro día y otro día que somos los que más empleo creamos de la Unión Europea. Pero de verdad es que yo ya no sé hasta dónde van a llegar. Porque, bueno, sí, lo sé, la semana de pobreza, en el país que más empobrece de la Unión Europea, diciéndonos que somos los que más y mejor luchamos contra la pobreza. Es que, de verdad, claro, ya llega un momento en el que dices, es que todo es mentira, y resulta que los que estamos aquí todos los días, Eduardo, con los datos en la mano, machacando y tratando de desentrañar la verdad debajo del relato que nos han puesto encima de la mesa, somos los del bulo y los del fango. Claro. Y la realidad es que estamos por detrás de Rumanía y de Bulgaria, con todo el respeto hacia Rumanía y Bulgaria, que también tienen sus problemas. Pero hay un indicador que, claro, el indicador AROPE, ¿no?, el indicador de riesgo de pobreza o exclusión social. Pues ese indicador, la realidad es la que es. Se construye y se basa en 3 elementos. Ingresos por debajo de la media nacional, cuánta población está, baja intensidad laboral, nivel de desempleo y carencia material severa. Y al final, ¿qué sucede? España es un país con muchos paros, con mucho paro. Todos sabemos que las cifras de desempleo, pues obviamente, están manipuladas y que la realidad es mucho más preocupante que la que el gobierno nos presenta. Pero es que además, lo de la carencia material severa ya empieza a ser un problema, ¿no? El año pasado, y esto repito, y son varios los informes que lo han señalado, no es un informe que lo ha señalado. Una
importante parte de la población, aproximadamente 7,5%, pues tuvo problemas para pagar la factura de la luz, para consumir carne o pescado fresco al menos 2 días a la semana, en definitiva, para disfrutar de una vida digna. Y claro, al final, en cuestión de energía la cosa era más grave todavía, los datos fueron muy graves, o sea, un 21% de los españoles el invierno pasado pues tuvo problemas para mantener una temperatura adecuada en sus hogares por los precios. Y sin embargo, al gobierno todas estas cuestiones le importan un pimiento, y la élite que forma parte del Ejecutivo y de todo ese mundo que rodea al poder político asociado al gobierno, pues ignora la realidad, da patada hacia adelante y pues trabaja con base en el insulto. En el fondo, esa es la realidad, ¿no? La política ahora es cada día un ejercicio más banal, emocional y menos racional, ¿no? Y aquellos que pues nos preocupamos efectivamente de fotografiar la realidad, de intentar extraer datos de calidad y analizar esos datos de calidad, pues somos considerados como enemigos, ¿no?, del proyecto social, ¿no? Y al final ese denominado proyecto social en realidad es un proyecto terriblemente antisocial, porque, en definitiva, no favorece que las personas, que el español promedio, pueda construir su vida en libertad y como quiera. Es necesario, lo comentábamos en la última conversación, apostar por la sociedad y no por el Estado. Es necesario devolverle el dinero a la sociedad, porque vivimos en un infierno fiscal, esa es la realidad, en un infierno regulatorio, esa es la realidad, y esas son dos cuestiones que están contribuyendo al empobrecimiento generalizado de la población española y al estancamiento económico de nuestro país. Es terrible y es la realidad de lo que nos rodea. Sin embargo, como bien dices, pues aquellos que nos dedicamos a tratar de denunciar, pero no por denunciar, sino porque lo que necesitamos es hacer la foto real de lo que sucede para tratar de buscarle soluciones, entre otras cosas porque el presidente del gobierno no quiere propietarios ricos e inquilinos pobres, quiere que todos sean pobres. El señor presidente del gobierno quiere más transporte público y menos Lamborghinis. Y sin embargo, otros lo que queremos es que haya cada vez más gente que pueda disponer de más recursos, que la clase media sea una clase media que entre dentro de lo que hoy se consideran ricos, que son los que ganan más de 30, 40.000 euros al año, ya te empiezan a considerar rico, pues eso es una anomalía que en España no debe funcionar. Entonces, aquellos que estamos empujando para que la prosperidad llegue cada vez a más gente, para que cada vez disfrutemos de más espacios de libertad y para que sea la libertad la que le permita las relaciones sociales entre los españoles y no que desde el gobierno nos digan qué podemos hacer y qué no, qué puedes hacer con tu piso y qué no, qué puedes hacer con tu propiedad y qué no, a qué horas tienes que ir a tal sitio, que es que ya se meten en unos aspectos de nuestra vida que son cada vez, nos van restando cada vez más espacios de libertad y esto es lo que no puede ser. Bueno, pues esperemos que de momento nos sigan dejando denunciarlo, al menos desde este rincón que siempre tiene ánimo de lucro, desde Radio Libertad Digital y siempre con ayuda de nuestro amigo el profesor Eduardo Fernández Luña. Edu, muchísimas gracias. Un gran abrazo, hombre, para ambos y feliz día. Igualmente. Bueno, y después de repasar el tema del día en profundidad, con todos los datos, con todos los informes y con ese informe del gobierno que trata de convencernos de una realidad que se compadece bien poco con la que vive en nuestro país, ¿qué les parece si nos damos un paseo por los mercados? Bueno, y el IBEX 35 en este momento podemos contar que sigue por encima de los 12.000 puntos. Es verdad que con timidez hasta ahora cuando va a arrancar la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, del Banco Central Europeo, del BCE, con la señora Christine Lagarde, que pues va a tomar la decisión a todas luces esperada por el mercado de una rebaja de 25 puntos básicos. Nos dice la prensa especializada que, además de estar muy pendientes de esta
esta reunión, bueno, pues que la inflación de la eurozona ha caído al 1,7 en septiembre y la subyacente baja al 2,7%, esa subyacente que se va acercando al límite buscado por los bancos centrales, un Banco Central Europeo que yo creo que va a estar encantado hoy de anunciar esa bajada de tipos de interés en un 0,25%, 25 puntos básicos, que bueno, pues tendrá un efecto en el mercado, y ese efecto es el que queremos buscar ahora con nuestro experto de cabecera en el día de hoy, que es desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, nuestro amigo Carlos González Ramos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo Oye, estáis? muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Imagino que, bueno, vuestra gestora es una gestora que mira más a largo plazo y trata de evitar la contaminación de la macro, que nos ocupa a algunos todos los días al final para nuestra actividad, en este caso divulgativa, pero no podéis estar ajenos a lo que hacen los bancos centrales, entre otras cosas porque mueven el mercado, porque las rentabilidades, la volatilidad y todo lo demás está íntimamente relacionado con el devenir de los tipos de interés. Hoy está a todas luces esperado que se bajen un 25%, un 0,25, perdón, los tipos de interés. ¿Qué efectos puede tener? ¿Crees que ya está todo descontado por el mercado? ¿Crees que va a tener más efecto en renta fija que en renta variable? Cuéntanos, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, empezando por lo último que comentas respecto al mercado y si ya lo tienes contado, pues bueno, viendo ya no solo el comportamiento de hoy, que en general está bastante planos los índices y pues el precio del petróleo, eurodólar, etcétera, no hay grandes volatilidades. Sí vemos también lo que ha venido pasando desde que la Fed anunció el recorte de 0,50 puntos básicos hace unas semanas. Pues vemos cómo el mercado ha reaccionado de forma pues tranquila, no ha habido grandes distorsiones, más allá de lo sucedido en Israel con Irán, ¿no? Y que sí que tuvimos ahí un día un poco más movido con la subida del precio del petróleo, pero luego los mercados han ido ajustando y no hemos visto ningún tipo de movimiento, digamos, ni al alza ni a la baja de forma exagerada, ¿no? Entonces, realmente el mercado ya descuenta que Europa va a seguir la línea de la Fed, ¿no? De esas bajadas debido a la caída de la inflación. Pero bueno, ahí tenemos que ser precavidos también, y aunque ahora hagamos una bajada en Europa del 0,25, no quiere decir, o por lo menos esto entiendo yo, que esto implique que vamos a seguir bajando de forma continuada en los próximos meses, ¿no? Yo creo que veremos dentro de un rato, ¿no?, el mensaje de Lagarde, pero no tiene pinta, por lo que se traslada, que esto vaya a ser algo consistente en Europa, independientemente de que los datos de crecimiento económico pues están empeorando, ¿no? Alemania y Francia estamos viendo cómo viven una situación algo más delicada, con crecimientos para el año que viene del 1%, que realmente pues está muy por debajo de lo que podemos ver en Asia, por ejemplo, ¿no?, del 4 o 5% en muchas economías. Y luego, claro, Alemania y Francia pesan mucho en lo que sucede en Europa, porque al final son economías con un alto componente industrial, ¿no? Y hemos visto en las últimas semanas también que específicamente el sector automovilístico está tocado, ¿no? Vemos como claramente toda la situación que estamos viendo con China, con los coches que vienen desde allí, pues está provocando problemas en la industria del automóvil, y como bien decía, bueno, como bien sabemos, es un sector muy importante, ¿no?, para Europa. Y luego también podemos ver que el sector del lujo está empezando a deslucir también, ¿no? Y eso también puede influir en grandes marcas referenciadas tanto en Alemania como en Francia, ¿no? O sea, que tenemos que ser conscientes de que evidentemente la baja de tipos es algo que el mercado espera, porque hay una ralentización del crecimiento económico. Todavía no podemos hablar de recesión, pero es cierto que eso sigue a la puerta, ¿no?, sobre todo de Europa, y el mercado a priori no debería tener grandes volatilidades, incluso a pesar de que, por lo que fuera, que no parece probable, el BCE decidiera bajar los tipos más hoy, ir a una bajada de 0,50. Tampoco creo que el mercado fuera a reaccionar de forma radical en los próximos días, ¿no? Igual hoy, pues, si tienes alguna sorpresa más, y si eso sucede,
pero vamos, que no debe afectar en general al comportamiento de las bolsas. Se ha hablado mucho en los últimos meses o en el último año, Carlos, en algunos foros de inversores, del foco que algunos de estos especialistas están poniendo en las empresas de pequeña y mediana capitalización europeas. Claro, a ver, yo sé que siempre decís, hombre, no se puede generalizar, siempre puedes encontrar muy buenas compañías, aunque los entornos sean malos, pero coincido mucho con tu análisis. Yo veo que grandes industrias que han sido muy importantes para el desarrollo económico europeo, como la automovilística en Alemania, la industria del lujo, que siempre ha estado muy fuerte también en Europa, empiezan a dar signos de agotamiento. Y además signos de agotamiento que podrían llegar a interpretarse más allá de un efecto lógico dentro del ciclo económico, sino que responde mucho, sobre todo en el caso del automóvil, al desarrollo de las políticas que se han puesto en marcha en Europa en los últimos años y que ha evitado que estas marcas, que estas grandes industrias puedan competir con aquellos que ahora llegan al mercado europeo con coches al menos, no sé si mejores, pero desde luego bastante más baratos, por mucho que les impongamos aranceles leoninos. ¿Cómo ves tú el mercado de las small caps en Europa? ¿Crees que se pueden contagiar de esta ralentización? ¿Crees que todavía se pueden encontrar buenas oportunidades? Sí, bueno, antes de entrar concretamente en las small caps como inversión, ¿no? en bolsa, sí que el análisis que hace sí me gustaría identificar que al final, ya sean empresas grandes, pequeñas o medianas, es cierto que el entorno económico, ¿no? en Europa no es el más favorable ahora mismo para competir especialmente con Asia, ¿no? Está claro que digamos, la política fiscal, que quizás es excesivamente Severa. elevada en Europa para muchas, o severa para muchas de las compañías europeas, que de hecho hacen que en la mayor parte de los casos no podamos competir en tecnología, especialmente en compañías de inteligencia artificial, etcétera, que de las 50 mayores compañías de tecnología que hay en el mundo, solamente tenemos en Europa 2 que realmente están dando el callo, ¿no? Es decir, estamos desde luego en una desventaja clara en cuanto a la regulación, en cuanto al tema fiscal, la burocracia, todo eso está generando problemas a las compañías. Y además está generando otro de los puntos que venimos viviendo en estos últimos trimestres, que es más inflación, porque todas estas cosas generan más inflación. Entonces, el tema viene aquí de qué compañías se pueden defender ante esto. Pues evidentemente los negocios que sean capaces de trasladar estas subidas de precios, que sean más flexibles o estén mejor posicionados para evitar que la regulación o el tema fiscal les impacte en su cuenta de resultados, pues son compañías que, quieras que no, van a tener un comportamiento mejor en sus cuentas de resultados. Claro, ahí dentro de eso, pues ya siguiéndome la pregunta de las pequeñas o medianas compañías, sí que se ve claramente cómo en los últimos años son negocios que han tenido en bolsa unos descuentos mayores que las compañías más grandes, ya no solo en Europa, en Estados Unidos, se ve de forma clara. Y es cierto que al final el flujo de capitales, es decir, el movimiento del dinero de los ahorradores, de los inversores, cuando está buscando alternativas de inversión y ahora además que con la bajada de tipos, pues la renta fija va a ir dando menos y vamos a ir viendo cómo se va a ir trasladando dinero que ha estado en bonos, renta fija, etcétera, se va a ir volviendo a ir hacia activos de renta variable. De hecho, ya en el mes de octubre está sucediendo que ya hay una traslación de capital, digamos, de efectivo, de bonos hacia la bolsa, pues hacia sectores como la energía, tecnología, farmacéuticas. Pues eso ya se está sucediendo. Pues vamos a ver cómo estas pequeñas y medianas compañías probablemente reciban buena parte de esos flujos porque se encuentran en una situación buena. Pero hay que ir una a una compañía por una, viendo claramente cuáles son sus expectativas futuras y entendiendo bien que muchas de ellas, sí que las que están posicionadas en Europa, no están en el mejor entorno para ser competitivas a nivel global, con lo cual van a tener muchos problemas, como bien mencionabas, pues por ejemplo, con el tema del coche, con la entrada del coche desde China, ¿no? Aunque le pongamos aranceles, sigue habiendo una diferencia de competitividad y de costes tan grande que no es posible, digamos, hacer un ajuste como el que necesitaría Europa para que la industria del automóvil pues volviese un poco a una situación mejor
o como la que teníamos hace unos años a corto plazo, ¿no? Entonces, realmente hay oportunidades, pero hay que buscarlas bien y ser conscientes de que en Europa es más complicado incluso que en otros mercados. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de la amenaza de Asia, pero ahí está Estados Unidos, con quien también tenemos que competir. Estados Unidos, donde pues también la industria se desarrolla, lamentablemente no por ellos, sino por nosotros, porque lo hacen mejor y lo han estado haciendo mejor durante estos últimos años. Y da la casualidad de que en Estados Unidos tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Parece cada vez más evidente, o al menos así lo reflejan los análisis que leemos en la prensa especializada, que el mercado está empezando a descontar que Trump pueda ser el ganador de esa contienda. ¿Cómo ves la situación en Estados Unidos? ¿Crees que es un mercado que puede cambiar mucho dependiendo de quién gane las elecciones? ¿Crees que es un mercado que está tan sobrecalentado que a lo mejor gane quien gane, puede haber algo de tormenta en las bolsas norteamericanas o no? A priori, gane quien gane, como bien dices, yo creo que el mercado no debería tener grandes volatilidades por el hecho de quién gana. Puede venir más adelante por otros motivos, porque alguna de las políticas económicas o fiscales que se vayan a implantar pues generen algún tipo de distorsión, pero eso a día de hoy no está claro, no está aprobado. Luego pues habría que ver muchos matices. Todos sabemos que en campaña electoral se hacen muchas promesas y luego a la hora de ponerlas en marcha los gobiernos pues matizan o bajan el nivel, ¿no? de las promesas electorales que hacen. Entonces, bueno, habría que verlo. A priori, el hecho de que gane uno u otro no debería hacer cambios en el mercado. La bolsa americana es una bolsa pues muy eficiente en el sentido de descontar realmente las ganancias, los beneficios de las compañías, las oportunidades, etcétera, más allá de modas, como podamos ver ahora la tecnología, y como bien has dicho, pues que pueda estar sobrevalorada, ¿no? Con PERs de 28 o 30 veces el Standard 500, en fin, compañías muy caras, que de alguna manera, pues si lo vemos con una perspectiva de largo plazo, pues sí que puede que haya una corrección del horizonte, pero bueno, que no vendría explicada por las elecciones en sí, vendría por otros motivos, ¿no? Entonces, realmente si ganase Trump, que parece que es lo que las últimas encuestas están adelantando, quizás lo que podríamos ver a efectos más de política económica y fiscal es que esa bajada de tipos que en Estados Unidos se está adelantando como que va a ser más fuerte, pudiera verse algo más retrasada por el tema arancelario que Trump quiere plantear, especialmente pues un poco lo que hemos hablado antes de China con los coches en Europa, pues también con muchos productos que en Estados Unidos es otra de las guerras, ¿no? comerciales que tienen con China, ¿no? Entonces, que a lo mejor en esa parte de aranceles, pues al ser algo que generaría inflación a priori, pues evidentemente el banco, en este caso la Reserva Federal, pues tendría que ir con más cuidado con esa bajada de tipos, ¿no? Porque puede ser que la inflación no bajase de forma tan rápida, ¿no? Que además este es un punto interesante porque estamos todos ya concienciados de que la inflación baja, de que la inflación se va a ir a 0, a 1 o a 2, y bueno, yo en otras ocasiones que hemos hablado mantengo mi visión de que todavía la inflación va a estar ahí por un tiempo, queda recorrido. Y que los recortes de inflación no... Eso es. Entonces, bueno, básicamente el escenario en Estados Unidos, pues oye, puede generar algo de ruido de aquí a las elecciones, pero pues estaremos muy pendientes. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nada, a vosotros, gracias. Y estamos en una de las secciones que a mí más me gustan porque nos asomamos a esa gran apuesta liberal. Hemos hablado hoy de pobreza en España, de la extensión de pobreza y de cómo nos quieren decir que no hay pobreza, que lo que estamos haciendo es acabar con la pobreza en España cuando lo que estamos haciendo es precisamente incrementándola durante estos últimos 5 años. Y si uno habla de incrementar la pobreza y de medidas que funcionan para de verdad acabar con ella, hay que mirar a Argentina. Y aquí miramos a Argentina todas las semanas en su gran apuesta liberal que supone el gobierno de Javier Milei. Entonces, esta semana nos toca hablar con Alan Reitmayer desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alan?
Hola Luis y audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti como siempre por dejar que te hagamos madrugar, porque sé que es muy tempranito ahora por la mañana, aquí ya es la 1 de la tarde, yo sé que ahí están saliendo los primeros rayos de sol y en Buenos Aires, ¿cómo se ha acogido? ¿Ha tenido cierta repercusión o no el hecho de que hayan dado el Nobel a Acemoglu, que él dijo que lo que le necesitaba Argentina era un líder sotoboche del que nadie se acordara y que confiara mucho en las instituciones? Todo esto cuando era el kirchnerismo lo que había en Argentina. Claro, bueno, Semolgo hace mucha énfasis en las instituciones y de alguna forma el kirchnerismo se agarró de eso también cuando no hubo un gobierno que haya destruido y lapidado de forma más brutal las instituciones como lo fue el kirchnerismo, cuando la principal institución del capitalismo es la propiedad privada. Sí, una institución que... Pero yo creo que esa institución tampoco es a la que más se refiere Acemoglu cuando dice que hay que tener instituciones fuertes y que los políticos no puedan ejercer demasiada acción sobre ellas. Lo que sí que tenemos es el resultado de las acciones que está tomando Javier Milei. Leo ahora mismo, Alan, el gobierno de Argentina reduce aranceles para 89 productos como neumáticos o pequeños electrodomésticos. ¿Qué ha pasado? Estamos en Europa poniéndole aranceles a los coches y resulta que en Argentina estamos quitando aranceles a nada más y nada menos que casi un centenar de productos. Bueno, esto es más que nada explotar las ventajas comparativas de cada país. No hay nada que aumente más la riqueza que comerciar libremente. Particularmente en este caso es difícil el equilibrio de la baja de aranceles y es un proceso por el hecho de que Argentina no es competitiva hoy. Argentina hay que hacer una transición donde Argentina tiene que competir con el mundo, pero a su vez, mientras se le baja impuestos, se le baja cargas laborales, se le baja regulaciones, que es en parte lo que está haciendo el grandísimo trabajo el Ministerio de Sovietización de Federico Sturzenegger. Cierto. Alan, el otro día pronunció un discurso Javier Milei en el que anunciaba, entre otras cosas, que Argentina ha conseguido reducir su índice de riesgo país al mínimo prácticamente histórico, a niveles no vistos desde 2019, y avanzaba que esto iba a suponer, según sus palabras, una furia inversora. Sin embargo, todavía está ahí el cepo que está impidiendo la llegada masiva de inversiones. ¿Cómo se compadece una cosa con la otra? Bueno, en primer lugar me parece que es importante remarcar que es el riesgo país, que al fin y al cabo es el diferencial de rendimiento, el diferencial que se le exige por tomar deuda a Argentina por sobre Estados Unidos, que es los bonos del Tesoro estadounidense. Milei entró al gobierno con un riesgo país de 2.600 puntos básicos. 2.600. Por supuesto, los mercados voluntarios de deuda cerrados. ¿Cómo hace para rolear los vencimientos de deuda en ese contexto? Bueno, Milei hoy lo bajó de 2.600 a 1.050 aproximadamente, 1.050, 1.060. No, es una reducción brutal, ¿eh? Así es, pero tuvo un rebote al alza en mayo, junio, justamente coincidente con las trabas que le ponía la política en el Congreso a Milei. Y estos últimos tiempos que Milei empezó a vetar todas las vacas púrpuras intocables de la política, como es el presupuesto previsional de educación, que es importantísimo vetarlo para mantener sana la salud fiscal y que justamente esa gente se pueda beneficiar a futuro. Desde que Milei vetó eso, con la fuerza y el apoyo de 1/3 del Congreso, el riesgo país se desplomó. En conclusión, el riesgo país no era riesgo Milei, sino que era riesgo político, riesgo Congreso, riesgo de falta de apoyo. Yo, Luis, hace 7 años que apoyo a Javier Milei, y en diciembre, cuando asumió, tenía 2 miedos. Por un lado, una crisis bancaria por el desastre que dejaron en el sistema financiero.
y por segundo lugar el apoyo político. No solo es la primera salida de una crisis, esta en la historia argentina, en donde no hubo reestructuración, porque no se reestructuró deuda, no se robó los depósitos de la gente como ha pasado en el corralito de 2001, y a su vez, por el lado político, es impensado, es increíble el apoyo político y la cintura política que está teniendo Javier Milei para aprobar las ambiciosas reformas que está aprobando en el Congreso y vetando todos los proyectos irresponsables. En conclusión, si estaba optimista en diciembre con todo esto, imagínate ahora. ¿Cómo está empezando a llegar, digamos, a trasladarse todos estos datos positivos al bolsillo de los ciudadanos? Porque evidentemente lleva muy poquito, lleva apenas 8 o 9 meses en el poder, Alan. Las medidas económicas que ha puesto en marcha son medidas que suponen un zarandeo enorme a los pilares que había construido el kirchnerismo durante tantos años y evidentemente esto iba a significar sufrimiento por una parte importante de la población en Argentina. ¿Empieza a percibirse el cambio en la calle? Bueno, Argentina arrastra un gran problema de deuda, pero en realidad la deuda no es grande, en realidad el problema es la falta de poder refinanciar esa deuda. En la medida que este sendero de baja riesgo país, que al fin y al cabo es confianza de los prestamistas, siga, el problema de la deuda se transforma en pólvora mojada. Y con eso, por supuesto, repercute en la gente. También, el ajuste fiscal que hubo fue tan duro, tan fuerte, y a su vez la baja de los subsidios económicos como, no solo que bajaron los ingresos de la población, del trabajador, por una cuestión de fuerte ajuste fiscal que era necesario, sino que también los costos le suben por el tema de que se están empezando a ajustar el desastre tarifario que dejó el kirchnerismo. De esta crisis no se sale sin ajuste en el sector público, en las finanzas públicas, y realmente es muy difícil cuando dejaron a los argentinos con un salario tan destruido para que se pueda defender de eso. Pero bueno, lo peor ya pasó, gracias a Dios, y está rebotando con fuerza la economía. Eso se puede ver, por ejemplo, en un buen indicador cíclico que me gusta, que son los despachos de cemento, de la construcción. La actividad industrial también está rebotando, todos los principales magnitudes están rebotando con fuerza, y en 2025, justamente eso escribí ayer en Twitter, en 2025 creo que Argentina va a crecer incluso más por encima que el consenso. Alan, como todas las semanas que tengo la suerte de contar contigo en el programa, te pido que nos des alguna pista de alguna empresa que estés mirando, algún sector que estés en el que tengas monitorizado. La verdad que me gusta mucho hoy en Argentina, bueno, dentro del mercado local que no tiene acceso a inversores de afuera, no lo menciono por una cuestión de falta de acceso, pero sí me gusta con ADR, por ejemplo, con que cotizan en New York, Lithium Américas Argentina, por ejemplo, que es una empresa, una litífera. Argentina no solo que es un productor de litio y un productor minero, sino que está empezando a tener una explosividad minera. Argentina toda la vida tuvo los recursos escondidos debajo tierra, y nunca los aprovechó. Y ahora con este cambio de política, que también pecha incluso a las provincias, Argentina va a tener un boom de commodities. Bueno, pues vamos apuntando empresas y iremos haciendo examen dentro de un tiempo. Alan, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias por atendernos desde Buenos Aires y te espero muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, Luis, y a la audiencia. Carmen Tomás, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues encantado de estar contigo. Estamos ya en la recta final del programa de hoy. Qué mejor que despedirlo contigo y con ese avance que hacemos semanalmente de tu programa, Economía para Todos, que hay que decir que es el programa imprescindible que no nos podemos perder todas las semanas para saber qué es lo que pasa con nuestras cuentas. Eso y por supuesto con ánimo de lucro, donde también aportamos nuestro granito de arena. Pero donde machacáis los temas de verdad es en Economía para Todos, y quería saber un poco qué menú nos has preparado para este fin de semana. Muy bien, pues mira, aparte que vamos a estar atentos a ver si hoy el Banco Central Europeo, como algunos apuntan, va a volver a bajar los tipos de interés, no sabemos, 0,25 o no. Al margen de eso, que es una cosa que estaremos pendientes, vamos a hacer, o esta semana, vamos a tratar muy a fondo el tema de la vivienda. Entre otras cosas porque, aparte de que tengo a Susana Burgos y a Fernando Valls, tú sabes que Susana Burgos, y lo saben todos nuestros espectadores, es una experta en este asunto, ha escrito libros sobre el particular. Y entonces, bueno, esta semana, aparte de las manifestaciones del bono ese que ya huele a naftalina, que vienen anunciando desde no sé cuándo, de la necesidad de los hogares, que hay diferentes cifras, ¿no? Y por eso es otra de las razones por las que habría que haber estado construyendo, pensando en esa necesidad de nuevos hogares. Pues tenemos el informe del Banco de España, que, oh casualidad, matiza un montón el anterior, porque ya se pone un poquito, inclina un poquito hacia el gobierno, ¿no? Dice cosas sensatas, pero otras que dice, bueno, pues sí que habría que intervenir, cosa que no había dicho nunca el Banco de España. La regulación de los pisos turísticos, el tasazo de basuras, que es quieren ayudar tanto a la vivienda que le meten otro impuestazo a los propietarios. Y bueno, pues ese tema a lo brutos. Ahora va a haber una manifestación también de propietarios, porque claro, aquí solamente los inquilinos dicen, pues vamos a dejar de pagar. Y muy interesante saber lo que se están preguntando los propietarios es, oye, los avales que hemos pedido a los de los alquileres, si les da por dejar de pagar, ¿los podemos utilizar para cubrirnos de la renta no pagada? Hombre, bueno, para algo sirve un aval, se supone. No, pero se supone que es más bien para los desperfectos, para todo eso. O sea, no está claro si se podría utilizar o no. Bueno, se lo están preguntando. Supongo que los abogados y toda esta gente estará en ello y nosotros vamos a intentar averiguarlo. Sí, pero es curioso cómo este tema, Carmen, es cada día más sangrante, en el sentido de que evidentemente tenemos un problema gordísimo de oferta cada día, debido a la regulación y a los tejemanejes que ha estado haciendo desde que llegó el señor Sánchez en el mercado de la vivienda. La oferta se ha reducido muchísimo, se ha estrechado de una manera brutal. Los incentivos a sacar tu vivienda del mercado del alquiler son enormes frente a los riesgos que entraña el ponerla, y todas las decisiones que se están tomando van a favor de seguir restringiendo cada vez más la oferta, es decir, apuntando como culpable al propietario, expulsándole del mercado del alquiler a los propietarios, y al mismo tiempo incentivando la demanda con ese último bono que, como tú decías, que huele a naftalina, pues ya no sabemos las veces que nos lo han anunciado, ¿no? Y que no vale para nada, porque como todo el mundo sabe, al final eso se medio mete en el precio y al final, no sirve para nada. Sirve para subir el precio, claro. Exacto, no sirve para lo contrario de lo que se pretende, y luego eso sí se acaba dando, porque ya te digo que esto viene del año 22 o de no sé cuándo. Bueno, pero bueno, y además todo esto está ocurriendo mientras tienes al Instituto Nacional de Estadística y al Banco de España diciéndote que cada año se forman en España en torno a los 300.000 hogares nuevos, y has estado sin hacer nada, sin hacer nada, porque estaban a otra cosa, que era más interesante, que era todo, en fin, ¿para qué vamos a meternos ahora en camisa de 11 varas? Pero estaban a otra cosa, que no era ni a gobernar para los ciudadanos ni a nada que se le parezca. Y en ese mismo plan, en el sentido, quiero decir, pues envían el plan a Bruselas, el plan fiscal, y casualidad, fíjate qué difícil era de saber, más gasto y más impuestos. Y el ajuste para otro día, ya, es el ajuste, si me dejas, para para dentro de 7 años. Claro. Que ya dentro de 7 años ya veré lo que hago. Y encima, es que encima dice que lo hacen, o sea, que lo van a retrasar 7 años porque van a tomar reformas estructurales
que van a hacer que el PIB suba en 50.000 millones, que es el 20%, la mitad de las medidas son las mismas que ya les presentaron cuando tenían que acceder a los fondos los fondos europeos, o sea, las mismas, y luego como te viene el INE y te sube el PIB, pues ¿para qué vas a hacer nada? O sea, de verdad, es una tomadura de pelo constante. Y luego, por supuesto, vamos a decirlo de cuerpo en el Senado diciendo que ya hay 42.000 millones de los fondos europeos en la economía real, pero dice que se han resuelto, ahora es resuelto y movilizado, o sea, no es ni ejecutado, o sea, han cambiado el diccionario, las palabras se las han inventado y ahora resuelto, no sé lo que significa, porque resuelto significa el final, ¿no? Pues no, el final no es, pero ellos dicen que ya se ha resuelto y que hay 42.000 millones en la economía real, pero si te están diciendo las empresas que no han recibido ni un duro. Sí, ¿qué habréis hecho con los fondos europeos que la Fiscalía Europea se va a poner a investigar las partidas? O sea, y que no sabemos dónde está, si sigue, o sea, los 42.000, ¿dónde? Por ¿Qué eso empresas? ¿A quién se lo ha adjudicado claro. usted? Porque a las familias no, hay empresas que lo siguen pasando mal, no, los sueldos siguen estando por debajo de la inflación que tenemos acumulada durante estos últimos años, es decir, no se ve por ningún lado cómo reluce esos fondos que después de lograrlos significaron un aplauso enorme. ¿Te acuerdas cómo aplaudían al presidente del gobierno cuando llegó a Bruselas? Ahí Pablo Iglesias y todo llegando a la Moncloa, todo el mundo aplaudiendo, y lo que no sabemos es dónde está ese dinero, tanto que ya empiezan a preguntar en Bruselas, claro. Claro, ya Bruselas se va a empezar a mirarlo, a su aire será, pero en fin, ya les han advertido que creen que es un puñetero desastre y que van a ver qué está pasando con el dinero. Y bueno, luego un poco más ya de una forma un poquito menos extensa, pero muy importante también porque tenemos muchos autónomos, pues los nuevos sablazos que les esperan, a los parados que tienen que hacer la declaración de la renta aunque no lleguen al mínimo exento, todo, o sea, todo para tranquilizar a la sociedad, para ayudar a los ciudadanos. Venga, más impuestos, ahora tú tienes que hacer la declaración de la renta aunque no la tengas que hacer, venga, y así, en fin. Es lo que hay. Mientras tanto, para despistar la atención de las cosas de todo lo que tienen encima. Ayer precisamente, Carmen, nosotros dedicamos el programa a los autónomos y a esos sablazos que están detrás y compartimos con la audiencia un corte de una autónoma que se ha hecho viral en redes sociales, no sé si te ha llegado, y si no te ha llegado te voy a poner un resumen de lo que dice. Yo creo que vas a estar muy de acuerdo con lo que vamos a oír. Llevo justo un mes dada de alta como autónoma, ¿vale? Y hoy me he puesto a poner al día las cuentas de gastos, no sé qué, no sé cuánto, ingresos, ¿vale? Y me acaba de dar un bajón porque yo hace 20 minutos estaba montada en el dólar. Y ahora cuando he empezado a restar, me he dado cuenta de que no, está montada en el dólar, no está aquí. Es que se llevan casi la mitad de mi trabajo, tío. Es que empezando por la cuota de autónomo, te tengo que pagar por trabajar. ¿En qué momento una persona tiene que pagar por trabajar? ¿Cuántas horas de trabajo he echado yo para que se lo lleve otro? Porque claro, si tú me dices que es que esos impuestos se invierten bien, sanidad, educación, carretera, sí, lo que tú quieras. Pero es que no. Es que todos sabemos perfectamente dónde va ese dinero y lo que me da rabia es que ¿qué haces, tío? Si es que no puedes hacer nada, si es que somos todos... Uf. Estoy tan de acuerdo que soy que me siento totalmente identificada, pero no un mes, no, sino claro. años, llevo años sintiéndome. Ya a la pobre le contaría mi vida en estos últimos 20 años de autónoma. Es tremendo, o sea, de verdad... Es tremendo, pero es tremendo la manera en la que se caen del guindo, ¿no? O sea, es curioso, yo comentaba ayer precisamente al hilo de esta anécdota, que no deja de ser una anécdota, el cómo cuando tú te das cuenta de todo lo que ingresas y de repente, como dice ella, te pones a restar y ¿qué pasa? Pasa que te das cuenta de que tu sudor, tus preocupaciones, tus horas de trabajo... hay alguien que está muy a gustito en su pisando moqueta y que es el que se lo termina llevando, ¿no? La mitad se lo lleva la Hacienda Tributaria. Y sobre todo, mucha parte de esa mitad no sabemos a dónde va. Que eso también es... Porque si dijeras, oye, lo vemos reflejado en todo funciona mejor, los trenes funcionan, las carreteras no tienen agujeros, baches, y en fin, se han modernizado, pero no, es que encima dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O
O sea, ¿dónde está el dinero que están recaudando de máximo histórico, que van a por el 4º año de máximo histórico de recaudación, y no vemos esa mejora en ningún sitio? ¿Dónde está todo ese dinero? Ya no te digo en fondos europeos, digo lo que cada mes pagamos todos, cada trimestre, cada año, porque aquí es al mes, al trimestre, la declaración anual, la no sé qué, todo ingresar, pero luego no vemos el fruto de todo eso. Pues el extra de recaudación desde que el señor Sánchez llegó a la Moncloa, que nos han metido a los españoles, es decir, las subidas de impuestos, la no deflactación de la tarifa, todo lo que han excedido la recaudación ha sido 115.000 millones de euros, Carmen, de más que en 5 años le han metido a la economía productiva de sablazo los señores del Pues yo gobierno. como la Holmeyer, ¿dónde está nuestro dinero? Eso es, ¿dónde está? Todos los días. Eso sí sería una buena plataforma, no lo de no vamos a pagar los alquileres. No, ¿dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está nuestro dinero? Bueno, pues aquí desde luego en Con Ánimo de Lucro lo van a encontrar la verdad y las mejores recomendaciones, como es la de tu programa. Vamos a recordar, Carmen, porque los fines de semana la economía es el protagonista, es la protagonista. Tenemos el sábado Economía para Todos, de 2 a 3 en Es Radio, ¿no? De 2 a 3 en el radio y de 3 a 4 en televisión, y en podcast pues cada rato que quieran, y en la tele también varias veces. Bueno, y luego queda el vídeo y el podcast, que luego en Libertad Digital lo pueden encontrar todas las semanas. Claro que sí, exacto. Carmen Tomás, muchísimas gracias, una semana más. Gracias a ti. No me perderé el sábado el programa, un abrazo. Eso espero, gracias. Bueno, y con Carmen Tomás llegamos al final del programa de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que hayan prestado atención y que hayan disfrutado, espero, tanto como nosotros escuchando ustedes el programa, tanto como nosotros haciéndolo. Así que aquí les espero mañana con asuntos de su interés y hasta entonces, sean muy felices, amigos.